La postura de Acción Democrática es que si hay unas primarias amplias, inclusivas, donde no haya organizaciones de primera y de segunda, donde se consideren todas las opciones, participaríamos. Y nuestra preferencia es que sea el Consejo Nacional Electoral el que monitoree, supervise ese proceso electoral, dado que debemos confiar en esa instancia. Al fin y al cabo es ahí donde se va a inscribir el candidato presidencial. De tal manera que no hay ninguna razón por la cual el CNE no sea el árbitro de ese proceso de primarias si efectivamente se llega a dar. Rotundamente sí, 2 veces sí. Sí, mi consideración, y ayer nada más estuve con uno de los más destacados investigadores y analistas de Venezuela, Oscar Schemmel, me ratificó de estudios recientes y de varios focus group que la gran mayoría de los venezolanos, por encima del 80%, rechaza las sanciones unilaterales extranjeras. Yo desde el primer día, cuando las primeras sanciones fueron aplicadas, las he rechazado porque creo que perjudican en general todo de la población venezolana. Y segundo, el segundo sí está referido a que cualquier diálogo tiene que pasar necesariamente, prioritariamente, por el levantamiento, por lo menos la flexibilización de las sanciones, porque el gran problema de los venezolanos no es, hay que decirlo, lo político electoral, sino la situación económica y la situación social, que no se va a resolver de manera definitiva si las sanciones no se levantan. Es cierto que en el primer semestre de este año hubo una recuperación económica importante. Es cierto que todo indica que va a seguir en el segundo semestre, pero eso no es sostenible si las sanciones se mantienen. Bueno, como la mayoría de ellos, por no decir todos, hoy hacen mención que las sanciones fueron un error, que por lo menos se disculpen ante el pueblo venezolano, que reconozcan que fue una equivocación de ellos pedirla y de los gobiernos que lo hicieron implementarla. Y luego de que se disculpen, que sería lo honorable, que contribuyan junto con todos los sectores de la vida nacional. Los empresarios, por ejemplo, lo están haciendo, lo estamos haciendo desde el Parlamento, a exigir, a solicitar, a que prontamente cesen las sanciones. Porque, reitero, ellas perjudican a los más humildes de Venezuela y, como ya hemos visto, no cumplen ningún objetivo de carácter práctico. Y no solamente aquí, en Cuba, en Corea, en Irak, en Afganistán, años y años se ha demostrado que las sanciones económicas no generan objetivos políticos. Ayer nada más el presidente Putin señalaba, en el caso de Rusia, que el gran perjudicado por las sanciones que le están aplicando a Rusia es Europa. Forman parte de una manera de hacer las cosas de los grandes imperios, pero que se ha demostrado fallida, y que lo increíble es que ellos mismos lo entienden así. Yo he tenido la oportunidad de conversar largamente con funcionarios del gobierno, del Congreso americano en ocasiones anteriores, con integrantes de tanques de pensamiento americanos, con diplomáticos europeos, y todos coinciden en que la política de sanciones ha fracasado y han sido fracasos los que han acumulado en otros países, pero que es una especie de rutina que aplican algunos departamentos y no se han atrevido a corregir, de tal manera que, así como nosotros desde el primer día dijimos que era una grave equivocación, un error, ellos también de alguna manera lo sienten así, pero no se atreven a dar el salto. Hoy nosotros somos víctimas todavía de las políticas trumpistas, a pesar de que Trump salió de la presidencia, a pesar de que hoy pudiera ser enjuiciado y terminado con unas bragas naranjas, pero todavía el gobierno americano no se atreve a deslastrarse de esas políticas intervencionistas. De reconocimiento y fundamentalmente de cooperación internacional, que es lo que corresponde. Tenemos una herencia común que hoy más que ayer tenemos que aprovechar. Caso del intercambio comercial se dinamizará. Nosotros hemos estimado en $15.000 millones el incremento del intercambio, 5.000 millones con Brasil, 10.000 millones con Colombia, y eso lo hemos verificado incluso con el embajador Benedetti en el caso de Colombia, de tal manera que el relanzamiento de las relaciones es positivísimo para los pueblos de los tres países, pueblos hermanos que jamás debieron haber sido separados por un conflicto que no es de la incumbencia de los gobiernos que en ese entonces
existían en Colombia y el que todavía persiste en Brasil. Tiempo de una gran reflexión. Y digo gran reflexión porque dudo que pudieran proceder como se procede en otros países del mundo. En cualquier país del mundo, si un líder fracasa, vuelve a fracasar, se va para su casa. Ahí tenemos el ejemplo español con Iglesias, que con perder una elección de un ayuntamiento, el de Madrid, se retiró, o el de Albert Rivera de Ciudadanos, que unos años antes, al perder una elección parlamentaria, también se fue a ejercer su profesión. Yo esta mañana le decía a unos amigos que lo que pasa es que creo que algunos políticos han encontrado una manera de vivir de la forma en que hacen política y no pueden renunciar a ella. El secretario Almagro, por cierto, escribió un editorial hace pocos días atrás, el segundo que escribió sobre Venezuela recientemente, y señalaba que la gran preocupación es que hay algunos opositores que perderían mucho o dejarían de ganar mucho, esos son los términos que él utiliza, si cambia el estado de cosas en Venezuela. El primero y más importante es reconectarse con los sectores populares. Acción Democrática tiene ese gran reto, el poder interpretar a aquellas bases que le dieron origen. Luego, el de actualizar sus tesis, y estamos trabajando en ellos, en la programática y en la doctrinaria. Seguidamente, el concluir el diagnóstico país, que producto de una consulta que va a llegar a centenares de miles, nos va a permitir tener una visión clara de lo que es la Venezuela de hoy, e inmediatamente después preparar una propuesta para la Venezuela del 2030, que ofrecerá alternativas para los grandes problemas de Venezuela, de solución para cada uno de ellos. Y finalmente, tú lo has dicho, el que podamos contribuir a que esa dispersión de las oposiciones pudiera resolverse y marcháramos juntos por un mejor país. Y también, ¿por qué no decirlo?, que logremos contribuir para que en los próximos meses Venezuela salga de manera definitiva de su recurrente crisis económica y social, que contribuyamos para que eso sea distinto.